Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación, porque uno, como muchos de los que estamos acá, estamos que nos hablamos y compartimos todo lo que hemos venido pensando estos meses, un poco aislados, un poco no aislados, también muy conectados a través de las redes y haciendo muchas reflexiones, ¿no? Tanto individuales como colectivas. Entonces yo les voy a contar un poco qué he venido pensando acerca de los efectos que ha tenido la pandemia en este ecosistema creativo, como ampliado a las industrias creativas y culturales y puntualmente en las artes escénicas, que creo que ha sido bastante particular para el caso de las artes escénicas. Entonces, lo primero en las reflexiones que me pasaron, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero de pronto llega la pandemia y uno no entiende qué significa. Ni que, primero porque hay mucha desinformación, ¿no? Respecto al virus, o sea, los científicos no saben qué es el virus, pero uno no entiende qué es el virus, no entiende cuáles son los efectos del virus, tampoco entiende cómo está comportándose todo el mundo o encerrado o afuera. Y un poco ese desconocimiento también genera mucha incertidumbre. Entonces creo que una de las primeras reflexiones es que ante la incertidumbre y la certeza, pero tener certezas en este ambiente ha sido muy complejo. Y ahí viene como el primer paso y es preguntarse qué pasó o qué está pasando. Entonces cuando yo me pregunto qué pasó y qué está pasando, me acuerdo cuando empieza la pandemia y llego a ver a mi socio en esa semana donde todavía no se sabía si en el mundo era grave o no, y abrimos las estadísticas porque tenemos de formación economistas. Entonces empezamos a ver las estadísticas y en la primera cifra eran 184.000 afectados en el mundo, y eso era más o menos el 12 de marzo del 2020, este año. Hoy en día no me sé la cifra, ya dejé de llevar el conteo de infectados en el mundo, pero empezaron a generarse otras situaciones para prevenir la expansión de la pandemia, y la primera fue el tema del aislamiento. Entonces, ¿qué pasó? Un día llega la pandemia, de pronto los gobiernos desde la política pública deciden que la manera de mitigar la expansión es aislamiento. Nos aislamos todos y de pronto empezamos a mirar qué es lo que está pasando, pero creo que cuando empezamos a evaluar, por ejemplo, en el sector cultural, qué pasó en pleno aislamiento, pues había pura incertidumbre. Entonces, cuando enviaban las encuestas a las organizaciones culturales diciéndole, ¿usted cómo está? Pues que iba a contestar la organización cultural. Usted está mal. ¿Usted cree que va a sobrevivir? Que iba a contestar la organización cultural con 15 o un mes de pandemia en aislamiento. Pues claramente no va a sobrevivir. Entonces, finalmente, cuando salimos a recoger la información desde, por ejemplo, la política pública y salen y preguntan, pues todo el mundo estaba hablando desde la incertidumbre. Entonces, era el peor de todos los escenarios. Pero en el peor de todos los escenarios empezó a pasar que el peor de todos los escenarios persistía en el tiempo. Eso me lleva a la segunda reflexión, y es que finalmente cuando nos preguntamos qué pasó, tocaba preguntarse cuál era el choque de la pandemia real. Lo digo por muchas cosas, porque ante la incertidumbre, todos los actores en general, o sea, desde lo que llamamos los hacedores de la política pública, o sea, quienes son los que piensan y sacan la política pública, las organizaciones privadas, las organizaciones públicas y el resto de los humanos, o sea, en mi caso yo, humana, pues en la incertidumbre uno no entiende qué es lo que está pasando y lo que toca hacer, entonces empieza a reaccionar muy rápido y como sin pensar las cosas. Entonces, ¿qué empezamos a ver en ese momento? Que se empezaron a tomar muchas medidas, muy aceleradas, algunas muy ansiosas también. En el caso de las organizaciones privadas, pensar en un espacio cerrado un mes. Yo pensaba mucho en los bares, que me encantan. Estaban cerrados, pues claro, es el arriendo, las librerías, que me encantan, los espacios, el cine, todos los espacios estaban cerrados en ese primer mes sin saber qué hacer. Cierro, ¿va a ser definitivo? ¿No va a ser definitivo? ¿Qué va a pasar? Pero cuando empiezan a pasar los meses, lo que nos damos cuenta,
y tenemos que revisar qué es lo que está pasando realmente, pues fue muy complejo y ha sido muy complejo entender cuál ha sido el choque real de la pandemia y de las medidas de aislamiento. Entonces, lo primero es sentarse a pensar cuáles fueron los flujos que se interrumpieron con la llegada de la pandemia. Claro, si uno lo piensa desde mi lado, que soy economista, pero no piensen mal de mí, yo no solo miro los flujos económicos, se cortan los flujos sociales, se cortan los vínculos estéticos, se cortan los vínculos espirituales que se generan en torno a las manifestaciones culturales. Pero a diferencia de un choque como un terremoto, o llegó el tsunami, llegó el terremoto, algo muy fuerte que está claramente ubicado en un espacio geográfico durante un tiempo, la pandemia, primero en espacio geográfico es el mundo. Y segundo en tiempo, pues empezamos en marzo, 7 meses después, se aplazó todo para el 2021, pero ya hay muchos que están diciendo y sacan la bola de cristal y vamos para el 2022. Entonces, en términos de choque, ha sido muy difícil tener claro cuál es el choque, porque usted se levanta, hay un terremoto, al otro día sale de la casa, si todavía tiene casa, y mira qué fue lo que se perdió y qué fue lo que se dañó. Y hace un inventario y empieza a mirar qué cosas se perdieron, qué cosas no están, qué cosas existen, y a partir de eso toma y hace un plan de reconstrucción. En el caso de la pandemia no pasó eso, porque entonces usted sale y todos existen. Nada ha pasado, pero ¿dónde están todos? ¿Dónde están los flujos? ¿Por dónde se están moviendo? ¿Quién los está moviendo? ¿Sí los están moviendo? ¿No los están moviendo? Entonces lo que termina pasando en ese segundo paso de los 5 pasos que les voy a hablar hoy es que finalmente usted tiene que medir los efectos del choque. ¿Qué pasa con este choque? Que como es un choque por aislamiento, lo que se guardó fue la gente. Y cuando se guardó la gente, lo que pasó es que a lo primero que golpeó fue al consumo. ¿A qué consumo golpeó? No a todos los consumos. Golpeó al consumo fuera del hogar. O sea, todas las actividades que se realizan por fuera del hogar y que implican aglomeraciones. El teatro, todas las artes escénicas en esa lista. Uno pensaría que el libro no debería haberse afectado, pero en mi teoría las librerías, por ejemplo, son un consumo fuera del hogar. Usted sale a la librería a encontrarse en ese espacio. Los bares, consumo fuera del hogar, ir a ver la música en vivo. Ir al cine a la pantalla grande, consumo fuera del hogar. Entonces, en esas dinámicas de la demanda, la contracción viene por la demanda, el choque a quien le cae directamente. Al creador, no. Al productor, no. Le cae directamente a lo que llamamos los intermediarios de consumo. ¿Qué son los intermediarios de consumo? Son los porteros de entrada, que se llaman porteros de entrada, o es el definidor del gusto, como diría Bourdieu, el definidor del gusto. Es el que usted se encuentra, en el caso de una librería es clarísimo, usted va a la librería, se encuentra con un librero, el librero lo mira profundamente a los ojos y sabe usted qué desea, antes de que usted sepa qué quiere ir a comprar. Entonces, ese intermediario, que es el intermediario de consumo, que es el que conoce el vínculo que quiere establecer en lo estético, en lo ético y en lo económico, ¿no? Es el que le pasa a usted el libro y le dice, este es el libro que lo estaba esperando. Esa relación se desconectó. Entonces, si el consumidor final, como el potencial lector o el lector, llega a la librería, no hay librero, las librerías están cerradas. Si el potencial consumidor de las artes escénicas llega a los teatros están cerrados. Ahora, ¿quién me va a decir que debería verme y dónde lo busco? Lo mismo pasa con las carteleras de cine. Por supuesto, no en los grandes juegos de mercado, pero las carteleras de cine finalmente hay alguien que está haciendo de curador y le está diciendo, yo les recomiendo que se vea esto.
Entonces, en esos espacios físicos, finalmente uno se encuentra con otro ser humano que tiene un acervo o unos capitales culturales construidos, donde tiene una cantidad de valores éticos, estéticos, corriendo por su mente y se los comparte. Una vez esos espacios no existen, pues de ahí en adelante ese consumidor potencial, que no es el curador, que no es el selector, pues queda desconectado con el resto de la cadena y de las industrias creativas y de todos los procesos anteriores. Entonces, cuando uno piensa en el choque principal es por demanda. ¿Quiénes son los primeros afectados? Los intermediarios de consumo. Si esos intermediarios de consumo no encuentran a esa conexión con ese consumidor final, pues ahí el flujo se ve cortado porque el resto de la producción de la cadena, de lo que viene, no se va a conectar con ese último usuario final. Que ese último usuario final nos importa no solo porque lo compre, aunque principalmente porque lo compre, pero nos importa porque finalmente es el fin último de las industrias creativas y culturales y es generar utilidad cultural. Y en esa generación de utilidad cultural es donde realmente está haciéndose el gran aporte de todo ese proceso creativo. Y es que usted está cambiando mentes, ¿sí? Ahí es donde está ampliando el panorama cerebral para entender un mundo más diverso, más amplio, entender nuevas historias, nuevas formas, nuevas realidades y entender el pasado y viejas realidades también. Entonces, ese es el segundo, o sea, cuando usted mira los efectos, ¿por dónde están los efectos? ¿Qué pasa cuando hay tanta incertidumbre? Que como el choque no estaba claro, desde los policy makers, o sea, desde los hacedores de la política pública hasta las organizaciones, empezamos a dispararle a todo, a lo que se moviera, porque no era claro cuáles eran los principales afectados. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando usted empieza a invertir en este momento solo en la etapa de la creación, el problema es que para cuando todos esos procesos creativos lleguen y estén listos, que está muy bien, pues usted va a necesitar que esos intermediarios estén listos, que los teatros estén listos para recibir todos esos procesos creativos que están represados, que los bares estén listos, que las librerías estén listas para recibir todo ese contenido que tiene que circular, ¿cierto? Entonces ahí es donde está el tema. ¿A quiénes y sobre quiénes y quiénes son los principales afectados? Son esos intermediarios de consumo. Todos los intermediarios de consumo se vieron afectados. En la pandemia a todos nos fue mal y ahí va el tercer paso. Ese tercer paso es, no todos se vieron afectados. Se vieron afectados principalmente los consumos fuera del hogar. ¿A quiénes les llegó la Navidad anticipada desde marzo? A los consumos en el hogar, a las plataformas digitales. O sea, hay gente que sí está contando streamings, o sea, está contando plata. ¿Quiénes? Las plataformas digitales son las grandes beneficiadas. Netflix es el gran beneficiado. Las plataformas de música, Spotify es un beneficiado. No todos están contando la misma historia. Es más, podría decir que ni siquiera en el patrimonio inmaterial se está contando una historia tan mala, porque en una evaluación que hicimos para medir el impacto del COVID en el patrimonio inmaterial en Ecuador, por ejemplo, fue interesante que las comunidades se replegaron a los territorios. Y el replegarse a los territorios llamó a la cohesión, porque finalmente era aislarse, pero en esos procesos de aislamiento de las comunidades se reactivaron procesos de transmisión. Y se reactivaron, por ejemplo, temas como seguridad alimentaria. Entonces, no todos los efectos de la pandemia se pueden medir a la misma escala y tuvieron el mismo impacto sobre todos los agentes de las industrias creativas y culturales. Hay agentes que están contando una buena historia. Lo malo es que no son nuestros agentes, porque para cuando llegamos al momento de pasarnos a los entornos digitales, no estábamos listos. Esa fue una de las grandes verdades.
En el momento de pasarnos al entorno digital, las librerías no tenían plataformas y pasarelas de pago. Al pasarnos al entorno digital, las pequeñas salas de teatro no tenían un modelo para poder hacer una convergencia digital fácil. Cuando nos fuimos a pasar al entorno digital, las artes escénicas no tenían equipos de producción para hacer lo que estamos haciendo hoy acá. Entonces, todos empezamos a disparar material y contenido al mismo tiempo, a subir, con cualquier calidad, con cualquier definición. Lo importante era tratar de mantener una presencia ante ese potencial consumidor público que se nos iba a ir. Obvio que se nos iba a ir, era obvio. Es un mar de contenidos con unas brechas en producción y en calidad muy distintas. Entonces, si usted va a pelear contra la producción de contenidos que puede lograr hacer la BBC frente a lo que le toca a usted en la casa, 3 cámaras, aquí yo estoy muy feliz con todas estas cámaras y este gran micrófono, pero esa no es la realidad de todos los que están generando contenidos en streaming y en plataformas digitales. Entonces, yo creo que en el cuarto paso es que se mostraron, o me va a quedar en el tercero todavía, y es que nos mostramos el lado flaco. No porque ser flaco esté mal, ni ser gordito esté mal, pero digamos que cada uno sacó su lado más débil y se expuso y se evidenció, lo cual no está mal para mí. Pero implicaba mirarse al espejo y decir, ups, no estábamos tan bien como creíamos para afrontar un choque como el que se nos vino. Y ahí me voy a devolver casi que al principio, y es en qué pasó, y es las preexistencias. El COVID ha sido un gran tema de preexistencias. Entonces, cuando uno mira en los temas de esas incertidumbres humanas, su gran incertidumbre es cómo le va a dar el COVID, ¿no? Porque entonces usted no sabe si el cuerpo va a responder, no va a responder, si está listo, si no está listo. Es un problema de incertidumbre. Cuando llega el COVID a nuestras organizaciones culturales, el tema es el mismo. Usted no sabe cómo va a responder, pero también porque usted nunca hizo una evaluación de sus preexistencias. Entonces, cuando vamos a mirar cómo le dio el choque a nuestras organizaciones culturales, pues eso dependía de cómo estaban antes de la pandemia. Porque va a ser horriblemente inhumana organizacional cultural. Pero se evidenció que nuestras organizaciones culturales estaban muy débiles y que venían funcionando un poco entre asistencialismo, un poco flaco, porque nuestro asistencialismo tampoco está muy repuestico, venía funcionando entre asistencialismo y venía funcionando entre pura autogestión y puro amor, donde el que maneja la organización cultural le metía el sueldo que se ganaba en otros espacios de la vida para que su organización cultural funcionara. Por supuesto, cuando usted está en esta situación y le llega el choque de la pandemia, pues ahí sí es la historia del lobo y los 3 cerditos. Usted llega, sopla, hace la primera vez y se cayeron, ¿sí? ¿Es un tema de la pandemia? No. Hubiera podido ser un choque por demanda que venía de una recesión que estamos esperando bien parados, ¿sí? Pero podía ser cualquier choque. Entonces, viene la pandemia, 2 meses sin flujos económicos, sociales, culturales, espirituales, éticos y estéticos, y lo que demuestra es que la infraestructura organizacional, sobre todo, era muy débil. Entonces, en esas preexistencias, nosotros hicimos un ejercicio con librerías como un laboratorio para mirar qué pasaba, y claro, su problema en la pandemia era que le tocaba tomar medidas más drásticas en la medida en la que usted ya venía poco sostenible y era vulnerable en su sistema de sostenibilidad. Entonces, lo que este choque también está mostrando en esos efectos, que son bastante complejos de medir, como les dije ahorita, son difíciles de ver, porque no nos levantamos y al otro día desaparecieron 800 organizaciones culturales, todas están ahí, así como que nos sople duro el lobo,
porque podemos desaparecer. Entonces, en esos efectos vienen las preexistencias, que ahí sí ya no nos podemos tapar los ojos y decir es que todo estaba bien y esta pandemia fue muy dura. Sí, la pandemia ha sido muy dura, pero no estábamos bien, para empezar. Y cuando digo no estábamos bien, no estábamos bien las organizaciones culturales, no estábamos bien el consumo cultural, no estábamos bien las políticas públicas, y hay una lista de no estábamos tan bien. Lo que pasa es que no se notaba mucho y la rueda andaba, pero la pandemia mostró cuáles eran los palos en la rueda. Y cada sector tiene su palo en la rueda. En el caso de las artes escénicas, hay distintos palos en la rueda, tiene que ver con la sostenibilidad económica de los espacios. Sostener la infraestructura es costoso. Tiene que ver con un mercado que cada vez se concentra más, o sea, pocas obras o poca oferta concentra cada vez más público frente a una dispersión de oferta creativa que cada vez son más y más puntos con menos público y con boletas menos costosas, porque en las artes escénicas está el fenómeno de la única estrella, o sea, viene el Circo del Sol y concentra todo. Frente a las otras ofertas que quedan invisibles en la periferia de esas grandes concentraciones. Le pasa a las artes escénicas, le pasa al sector editorial. Claramente hay unos grandes que están concentrando toda la oferta editorial y en la periferia están los independientes, que son esos que tienen unas organizaciones que son tan sostenibles, pero que con la pandemia empiezan a flaquear un poco porque finalmente los flujos económicos se vieron cortados. Entonces, ¿quiénes sobrevivirán a la pandemia? Todos vamos a sobrevivir a la pandemia. Todos vamos a sobrevivir a la pandemia. Porque si lo que ha mostrado la pandemia en nuestras organizaciones culturales, pequeñas y medianas, es un tema de resiliencia. ¿Por qué? Porque finalmente haber sido chiquitos y flexibles no fue malo. Están sufriendo más hoy los grandes inflexibles, las grandes infraestructuras que se tienen que mantener con recursos privados. Las públicas ahí aguantan, pero todos los que estaban como demasiado operando con un modelo de sostenibilidad viejo, clásico, son los más afectados ahorita. Mientras que esas organizaciones que se acercan más a un comportamiento de sostenibilidad en red, donde comparten recursos, finalmente son espacios que van a aguantar el remesón de la pandemia. Ahora, ¿habrá unos que mueran? Sí, como en todo. Puro darwinismo organizacional, cultural. Va a haber unos que mueran, por supuesto va a haber unos que mueran, pero hay unos que no la están pasando bien, pero que no se van a ir, porque es pura resiliencia. Entonces eso va a mi cuarto paso, o a mi cuarto punto, y es la deconstrucción. ¿Por qué la deconstrucción? Primero porque la palabra reinvención no me gusta. Y me tiene un poco aburrida el tema de la reinvención, entonces yo quiero como ser más dramática y deconstruir, por no decir destruir, y que no suene muy violento, pero es el momento en el que uno, en este momento, sí puede decir qué no quiere del pasado, qué estaba funcionando mal en el pasado, que definitivamente no es un efecto pandemia, sino que había unas fallas estructurales desde antes, y que hoy pueda decir, eso ya no es lo que nosotros necesitamos para poder volver a empezar, porque es que el problema realmente no es el remesón, el problema es la parada, qué tan rápido se puede parar después del remesón. Y ahí es donde es importante no traer esas cosas y esos errores y eso que no funcionaba y pensar en limpiar la hoja en blanco y empezar a volver a construir de otra manera, no de la misma manera. Es que lo interesante de la pandemia es que nos pone en un escenario donde efectivamente, como todo está cambiando, uno puede pensarse las cosas de otras formas y mucho de otras formas desde la periferia,
porque finalmente los mercados globales van a ser persistentes. El tema de la concentración del cine en las salas, eso no va a cambiar. O sea, está bien, voy a decir, no, sí va a cambiar, pero puede que no cambie nunca. Esos altos niveles de concentración del mercado, donde ya finalmente hay unos poderes económicos que están supra-COVID, son supra-Estado, supra-nación, supra-COVID, pues hay unas dinámicas de mercado que no van a cambiar, pero que sí podría cambiar en las dinámicas de la periferia. Y cuando hablo de la periferia, hablo de la independencia. Y cuando hablo de la independencia, hablo de nuestras organizaciones culturales que están generando procesos, contenidos, producciones, distribución, circulación, y que llaman e invitan a ese consumidor, que conectando con lo que decía Fernando, pues es un consumidor que hay que reconquistarlo. ¿Por qué? Porque sí puede que esté conectado con el en vivo a través de la vida, pero también puede que haya quedado gustando el mundo no análogo, sino digital. Entonces vamos a estar como que tenemos que entender muy bien qué es lo que va a estar pasando. Entonces en esa reconexión, pues va a ser muy importante todos esos procesos de reactivación. En esa reconexión, en esa deconstrucción, va a ser importante quitarse los egos de las instituciones públicas, quitar egos de las instituciones privadas y poder pensar el escenario de otra manera y de otra forma. Y asumir posturas políticas también, porque va a tocar asumir posturas políticas. Y los escenarios creativos y culturales van a tener que pasar por la incómoda situación de estar y no estar de frente de acuerdo, por ejemplo, ante medidas y mecanismos de la política pública que va a venir en los próximos años. Porque ahí va a ser importante, y lo más importante en ese caso van a ser los procesos organizacionales de los actores privados. Y espacios como estos y espacios donde haya reflexiones tienen que llevar a que los actores privados establezcan prioridades y se unan en torno a esas prioridades para abrirle los ojos a la política pública y decirle qué es lo que realmente se necesita y qué del pasado no quieren volver a tener en el nuevo escenario. Porque estamos muy acostumbrados a engallar el Renault 4 para que circule en una mala autopista. Y lo que tendríamos que pedir para futuro es que nos hagan una muy buena autopista para que ande el Renault 4 engallado o no engallado, como el carro más increíble que no sé cuál es. Pero que el tema sea la autopista, y eso va a asegurar la posibilidad de que esas organizaciones culturales que fueron resilientes en este momento, porque tenían unos modelos interesantes, cuando se monten esa autopista, crezcan rápido. ¿Qué va a pasar con los que murieron? Mentiras, aquí nunca se va a hablar de muertes. Pero ¿qué pasa si eventualmente murieron? Que si usted después de la muerte, del más allá, quiere volver a nacer, pues ya no se va a tener que tomar los 10 años que le costó a mi generación tener una organización cultural efectiva, sino que usted se va a montar en una autopista con un conocimiento previo y con unas facilidades que durante 10 años no tuvieron, ¿sí? Voy a poner el ejemplo clarísimo de los bares. Los bares son espacios culturales. En los bares circula la música. Son espacios de contracultura, finalmente. Están reuniendo un público con otras necesidades espirituales. Y eso, pero el bar está en el peor de los lugares porque está en lo oscurito, porque está asociado a la noche. Entonces tiene todos los conflictos sobre el territorio. Tiene conflictos por el uso del suelo. Tiene conflictos porque está mal visto el bar. Tiene conflictos porque no es declarado espacio cultural. Tiene conflictos porque el código de policía cada vez va a estar más complejo y, por ejemplo, en una reapertura
post pandemia, el código de policía va a ser todavía más complejo que antes. Entonces, si yo hoy en día cierro mi bar, que es un espacio cultural, que es un espacio de contracultura, está bien, lloraremos. Pero lo importante es cuando pase todo esto, qué tan fácil le va a quedar lidiar con esos mismos problemas. Usted ya dice, ya no quiero, más bien pongo un puesto de helados. Entonces ahí es donde viene el último paso después de construir y decir que no queremos que vuelva a pasar, que ya no vamos a soportar, que necesitamos de la política pública para que también contribuya a hacer todos estos procesos mucho más simples, el tema de las salas, el tema de la LEP, de la ley del espectáculo público, el tema de los permisos permanentes para un espacio que va a ser una presentación. Eso no puede estar otra vez en 5 años, hay que facilitar, en 5 años no, en 2 años, en 1 año. Esos problemas del pasado no pueden seguir estando latentes para un proceso de reactivación. Y para eso una organización cultural, otra vez organizada claramente, que sepa pedir demandas y una política pública muy atenta, que también tiene que pasar por un proceso de construcción. Una política pública que no puede pensar que los incentivos y los mecanismos que estaba utilizando hace 4 años van a ser los mismos que va a tener que utilizar en un efecto pospandemia o en este efecto, porque no sabemos cuál es la pospandemia. No sabemos cuándo llegue la pospandemia. Entonces ahí es donde tiene que haber una política pública súper hábil, como muy atenta, muy que esté pensando en lo que va a venir. Entonces todo esto para decir que finalmente uno no debe pensar en las pérdidas irrecuperables del pasado, sino en la construcción de las vías que necesita para hacer ese futuro que sí quiere tener. Y en esa construcción de ese futuro que sí quiere tener, pues vamos a tener que involucrarnos todos y subirnos las mangas. Entonces esta es una invitación a que en ese proceso de, primero que entendamos que sí fue lo que pasó. Segundo, que miremos cómo nos afectó y a quiénes afectó. Tercero, que realmente establezcamos cuáles fueron las pérdidas que nos dejó la pandemia. Cuarto, si usted ya lo perdió, ¿para qué lo quiere igual? Déjelo ir, rómpalo y vuélvalo a armar. Y quinto, sea parte de revisar el futuro y sea parte de esa construcción. Y con esto, tan tan.